Veamos ahora algunos ejemplos de instrumentos de recolección de datos. En primer lugar, veamos el ejemplo de una guía de tópicos, que es un instrumento muy utilizado en los enfoques cualitativos. En estos casos, en el instrumento lo que tenemos es indicados una serie de temas o tópicos que nos interesa recuperar para nuestro trabajo y una serie de interrogantes que iremos desarrollando en la medida en que se da la conversación con nuestro entrevistado. El objetivo es cumplir o obtener información sobre estos temas sin que necesariamente se tengan que formular todas las preguntas que hemos pensado, ni que en el caso de que las formulemos tengan que ser expresadas exactamente como las hemos pensado. Por ejemplo, en este caso presentamos un extracto de una guía de tópicos a considerar en entrevistas sobre las percepciones del calentamiento global que tienen los estudiantes de escuelas secundarias. Entonces, el investigador se ha anotado a modo de recordatorio los siguientes tópicos. En primer lugar, conocimientos acerca del tema, es decir, del calentamiento global. En este caso, podríamos pensar interrogantes del tipo: ¿qué saben sobre el calentamiento global los estudiantes? ¿Cómo han aprendido sobre ese tema? Si lo han abordado en la escuela, de qué manera lo abordaron, en qué otras fuentes obtuvieron información sobre el calentamiento global, por ejemplo, si confían en esas fuentes, etcétera, etcétera. Otro tópico sería el de las percepciones generales, es decir, en este caso podríamos pensar en indagar acerca de los pensamientos que los estudiantes tienen sobre el calentamiento global, si lo consideran un problema, por qué o por qué no sería considerado un problema, qué manifestaciones ambientales creen que son resultados del calentamiento global, etcétera, etcétera. Otros tópicos serían el impacto personal de ese problema en la vida individual, cómo creen que el calentamiento global puede afectar su vida en el presente y en el futuro, si han experimentado cambios en su entorno más cercano que puedan atribuir a este fenómeno, entre otras preguntas que podemos pensar. Otro tópico sería el de la responsabilidad individual y colectiva. ¿Cuáles son las causas que atribuyen al calentamiento global? ¿Quiénes serían los responsables? ¿De qué manera deberían ocuparse? Etcétera, etcétera. Seguimos con los tópicos, por ejemplo, las opiniones que poseen sobre políticas y acciones que se desarrollan, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, en el estudio, antes de adentrarnos en el escenario y comenzar con las entrevistas, hemos ordenado, pensado qué aspectos de la variable calentamiento global, de esa categoría, nos interesa recuperar a partir de las entrevistas que realizaremos. En este caso presentamos un ejemplo que es un extracto de una encuesta sobre riesgos en el lugar de trabajo. En esta oportunidad, entonces, la encuesta responde a un enfoque de tipo cuantitativo. Luego de hacer una serie de preguntas que podrían ser introductorias, vemos acá un extracto tomado de esta encuesta. En la pregunta 6 se indaga acerca de si la persona se siente adecuadamente capacitada para identificar los riesgos de accidentes en su lugar de trabajo y se le da la posibilidad de elegir una de 3 opciones. Sí, totalmente, en parte, no, para nada. ¿Sí? En todos los casos, el formato es similar, es decir, se hace una pregunta. A todos los entrevistados se les va a hacer la pregunta
en el mismo momento, es decir, siguiendo el mismo orden, y se va a leer exactamente cómo está redactada en la encuesta. Esto lo diferencia del caso anterior que vimos en los enfoques cualitativos, las guías con tópicos, en donde la forma en que se formula la pregunta responde a las necesidades de la conversación. Seguimos entonces. La pregunta 7 es: ¿cree que su empleador proporciona suficiente información sobre los riesgos de accidentes en el trabajo? Sí, no, no estoy seguro. Y siguen con el mismo formato. ¿Ha presenciado algún accidente laboral en su área de trabajo? Sí, no. ¿Considera que existen tareas específicas de riesgo en su área de trabajo? En este caso puede seleccionar todas las opciones que correspondan. Manejo de maquinaria pesada, manipulación de sustancias químicas, etcétera, etcétera. Y la encuesta sigue. Como vemos, hay diferentes tipos de preguntas, ya que hay preguntas que solicitan optar por sí o por no, y hay otras preguntas que son de opciones múltiples. Esto dependerá de las necesidades de la información requerida para dar cuenta de nuestros objetivos. En el caso del proyecto de trabajo final de grado, solamente tendremos que indicar qué tipo de instrumento vamos a necesitar. Si serán instrumentos estructurados, si serán instrumentos no estructurados, etc. Y eso dependerá de los objetivos y de las hipótesis con las que debamos responder.